El Rayo Semanal te trae noticias del Hearthstone. Bienvenidos una vez más al Rayo Semanal, pero vámonos directamente a Europa, más específicamente hacia Alemania, ya que el equipo de Hearthstone estuvo en la Gamescom, donde finalmente se celebraron las finales de los Hearthstone Global Games. Esta final vio a la República Checa coronarse como los campeones de este particular mundial de cartas. Los checos, liderados por Stansivka, derribaron a los Estados Unidos en la semifinal y luego derrotaron a la poderosa Ucrania de Kolento y Neirea para quedarse con el oro. Además de estas finales, la Gamescom también nos dejó un corto animado, pero lo principal fue la muestra de las nuevas funcionalidades de Fireside Gathering. En esta ocasión, los asistentes a la Gamescom pudieron participar de una especial batalla contra el Rey Lich, claramente inspirada en las raids de World of Warcraft. Los jugadores debieron sumar fuerzas para acabar con los miles y miles de puntos de vida que el Rey Lich tuvo a su disposición. Pero no solo en Alemania la comunidad de Hearthstone se reunió para celebrar este juego de cartas. En Perú también se realizó el evento de Taberna en Llamas, donde muchos de los jugadores de este país participaron de este importante acontecimiento. Manteniéndonos en Latinoamérica, durante esta semana anunciamos la LATAM Hard Liga, un gran torneo para jugadores de esta región del mundo con un pozo de premios que ya asciende a los $2000. El gran apoyo de la comunidad ha sido un gran catalista para que esta nueva iniciativa siga creciendo. Los clasificatorios se jugarán durante esta semana y el evento principal comienza ya en septiembre. Pueden encontrar mucha más información sobre esta liga aquí mismo en el canal. Por otro lado, el Hearthstone competitivo recibió un gran golpe, ya que Luminosity Gaming anunció su retirada de este juego, citando la falta de eventos importantes y la dificultad de poder hacer rentable a una escuadra competitiva. Luminosity dice que Hearthstone tiene un potencial infinito, pero en este momento como eSport simplemente no está rindiendo. Esto es realmente un voto de no confianza ante el eSports de Hearthstone, ya que Luminosity contaba con el cual era muy probablemente el mejor equipo de Norteamérica, incluyendo a Saleh y Musi, dos de los principales candidatos para llegar al mundial mediante el ranking de puntos. Además de ellos, Chucky y Frozen quedan como agentes libres. Pero Luminosity no fue el único equipo que dio de qué hablar esta semana. Fate to Karma, el hogar de jugadores como Cypher, Jackie Chan, Alistraza y Nicolina, anunció que sus jugadores no participarían de la WESG en protesta a su decisión de no permitir a las jugadoras de sexo femenino de participar de su torneo principal. Para entender esta historia, debemos volver hace un par de meses. World Electronic Sports Games, un torneo organizado desde la China, anunció que regresaría para el año 2017, y en este anuncio original estaban contemplados los torneos femeninos para Hearthstone y CSGO. Por supuesto, como todo el anuncio original estuvo difundido en redes chinas, obviamente en aquel idioma, la información que llegó a Occidente fue bastante limitada, por lo que no muchos se enteraron. Por supuesto, algunas personas reclamaron por supuestas discriminaciones y las exageraciones típicas, pero los asuntos no escalaron, principalmente porque la traducción hecha mencionaba que el torneo principal era mixto y que el torneo exclusivamente femenino estaba hecho de forma adicional para fomentar la participación de jugadoras en los esports. El problema surgió en la semana pasada, con el anuncio oficial en inglés y la apertura de los clasificatorios internacionales, los cuales estaban claramente delimitados como torneo masculino y torneo femenino. Todo esto a pesar que durante el clasificatorio chino, las jugadoras podían seleccionar si querían participar en el torneo general o en el torneo femenino. De esta manera se reclamó nuevamente, y esta vez de forma más masiva y con algo más de bases.
ya que con este nuevo anuncio básicamente les estaban diciendo a las mujeres que solo por su género no eran lo suficientemente buenas para participar en el torneo principal y que debían participar en un torneo secundario con premios bastante reducidos. Acá fue donde se armó el desmadre, con gente alegando para un lado y para el otro, generalmente con argumentos que fueron bastante pobres. La verdad es que la situación es bastante fácil de resolver. Si tomamos los resultados históricos de Hearthstone, basándonos en una página como Esports Earnings, podemos ver que las jugadoras que han intentado participar del Hearthstone competitivo no han tenido grandes resultados, y sus ganancias totales en premios son un porcentaje mínimo del dinero repartido total. Proporcionalmente, a pesar de tener un pozo de premios menor al torneo principal, el torneo femenino va a ofrecer una esperanza probabilística mucho más alta en lo que a premios respecta. Y las jugadoras que son muy esforzadas en el competitivo, que tendrían un camino bastante difícil para entrar a una instancia de top 16 en el torneo principal, probablemente serían grandes favoritas en un torneo femenino. A pesar de esto, si una jugadora quiere desperdiciar la oportunidad de jugar un torneo donde habrán muchos menos competidores, con las horas de entrenamiento y la experiencia competitiva necesaria para hacerles frente, debería estar en su completo derecho de hacerlo. Y la decisión de ir a jugarse la vida en un torneo lleno de gente que vicia con las cartitas 40 horas a la semana es algo que la organización no debería impedirles. Fue por esto entonces que F2K decidió boicotear este torneo, pero al parecer todo terminó siendo un problema de traducciones, ya que la organización en un comunicado oficial en inglés anunció que los listados de los torneos en la página habían estado erróneos, y estos se debieron a un problema de lenguaje al pasar del chino al inglés. En el mismo comunicado, la organización explica que como su idea de tener un torneo mixto y un torneo femenino sigue recomendaciones del Comité Olímpico Internacional y busca fomentar la participación femenina en disciplinas competitivas, no tiene sentido evitar que las jugadoras participen del torneo general y que todo se había debido a problemas de comunicación y traducción de lo que significaba el concepto de torneo general. Simplemente todo esto fue un malentendido que aparentemente gatilló las sensibilidades de muchos. Pero bueno, mientras nos mantenemos en la China, podemos revisar un poco el campeonato chino de verano. Como ustedes saben, en las regiones de América, Europa y Asia-Pacífico, los playoffs de temporada siguen el mismo formato, que es el suizo donde los 64 mejores del ranking y los héroes de la taberna pelean y los 8 mejores pasan a eliminación directa, donde los 4 primeros clasifican al campeonato global de temporada. Pero la región china es conocida por tener independencia y poner sus propias reglas. En este caso, la última edición del Gold Series, la cual determinará los 4 clasificados para el campeonato global de verano, tiene un formato bastante interesante. La misma fase suiza existe, pero en este caso son 16 los que pasan a la siguiente fase, la cual no es eliminación directa, sino que una fase de grupos. En esta fase de grupos son 4 los grupos de 8 personas cada uno, donde ellos se enfrentarán en un round robin. Al igual que en la LATAM Hard Liga, cada jugador deberá enfrentarse con sus 7 posibles oponentes. Pero en este torneo, solo 2 personas de cada grupo pasarán a la siguiente fase. Ahora, si las matemáticas no les cuadran, esta fase de grupos contará con los 16 mejores del suizo, pero también tendrá 16 jugadores invitados en base a su desempeño en la anterior Gold Series de la temporada de primavera. Pero bueno, sin perder el hilo, los 2 mejores de cada uno de estos 4 grupos nos darán un top 8, el cual será dividido en 2 grupos de eliminación doble, el cual es el formato de la fase de grupos de la Copa América. Finalmente, quedaremos con un top 4 que clasificará al global de temporada y además ellos jugarán finalmente una eliminación directa por la gloria de llamarse campeón de la Gold Series. Es un formato bastante extremo,
diseñado para realmente probar la consistencia de los competidores, y probablemente busca asegurar que solo los mejores jugadores chinos logren representar a la región en la competencia internacional. Por supuesto, este formato requiere mucho tiempo para desarrollarse, y el evento tendrá una duración total de sobre 10 días, empezando el pasado 23 de agosto y terminando recién el 3 de septiembre. ¿Qué les parece esta nueva iniciativa china? ¿Les gustaría verla replicada en el resto del mundo? Podría terminar el programa acá, pero hay otro temita que quería tocar y este tiene que ver con el conocido youtuber español Feelink, quien publicó hace no mucho un video dando su opinión sobre cuáles eran las cartas más tóxicas de Hearthstone en este momento. En principio, me parece bastante acertada su lista. Si les interesa que hable más sobre esto en específico, pueden pedírmelo en los comentarios. Pero lo que me interesa más al respecto es que un par de días después, el desarrollador Dina Ayala se manifestó respecto a las cartas del druida, y el youtuber español compartió en sus redes una pequeña resumen traducción, el cual vio bastante difusión por las redes sociales. A mi parecer, esta imagen no fue una representación muy precisa de los dichos de Ayala. Por ejemplo, el desarrollador planteó que a pesar de que creen que la infestación definitiva es una carta que tiene más un impacto moral que la real efectividad en términos de win rate, esta carta aún es parte de las discusiones del equipo respecto a modificar el druida, en caso de que la población de esta clase se mantenga tan alta. Esto principalmente por su efecto de robo, ya que el robo de cartas no forma parte de la identidad de clase del druida. Por otro lado, aunque Ayala mantiene que la plaga contagiosa es una carta que ven como una muy buena alternativa al AoE, que va bastante bien con el tema del druida, que generalmente no tiene efectos de área, y que creen que quizás una de las razones que esta carta haya marcado tanto impacto es porque simplemente es buena contra el meta actual, es una carta que siguen monitoreando muy de cerca, en caso de que pueda ser un problema a través del tiempo y que siga siendo tan opresiva en otros metas. Como pueden ver, hay más a las palabras de Ayala de lo que simplemente estamos viendo en este resumen. Pero bueno, esto ha sido el programa por esta semana. Creo que la moraleja de todas estas historias es que hay que tener mucho cuidado al traducir. Pero esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente video. Saludos, gente. Todo el trabajo que se está haciendo para llevar a cabo la LATAM Hard League me tiene bastante desgastado, como pueden ver. Esperemos que esto tenga un gran éxito. Si quieren saber más sobre lo mismo, pueden ver los videos acá en pantalla y no olviden suscribirse al canal y todas esas cosillas. Nos vemos la próxima semana.